Buenas noches, es un gusto saludarlos. Decía que me alegra mucho estar aquí en Manizales por dos razones fundamentales. Una eminentemente familiar, mi papá había nacido aquí en Manizales. Y bueno, algunas veces teníamos la oportunidad de venir acá, tengo un cariño enorme por la ciudad. Y la segunda, por la reunión que nos convoca esta noche acá, me honra mucho poder estar esta noche en la presentación del libro de Palabras con Poder de Nicolás. Un libro, le decía yo a Nicolás hace un rato, que es un libro de un tema tan común, de un tema tan cotidiano, de un tema que tenemos intrínseco todos nosotros en nuestras vidas, que como que no le paramos bolas, que es el de la comunicación, el de la buena comunicación y el arte de comunicar. Y resulta que tengo la sensación de que Nicolás nos hace una especie como de llamado, de tocar en el hombro y decir, ojo que ese libro tiene unas condiciones, unas características fundamentales para que haya una buena comunicación. No creo que exista algo más importante en el mundo que la comunicación. No es más importante que los empresarios, no es más importante que la sociedad, no es más importante que la familia, no es más importante que nada si no tenemos una muy buena comunicación. No es más importante que el mismo periodismo. La comunicación hace parte de todos nosotros y yo por eso creo que Nicolás nos hace aquí este sacudón para decirnos, póngale cuidado a la importancia de la comunicación. Tiene un peso importante. Mire, yo esta mañana hablaba con Nicolás. Yo tuve la oportunidad hace algún tiempo, mientras estaba en Noticias RCN, y tenía una sección allá que se llamaba Hazañas Maestras. Y en Hazañas Maestras, seguramente ustedes tuvieron la oportunidad en algún momento de verlas. Era una sección de crónicas en donde resaltábamos el trabajo de los maestros y de los profesores, de los docentes en las regiones más apartadas del país para reconocer su trabajo, para mostrarle a los televidentes el enorme sacrificio que hacían para poder llegar a dictar clase a una escuela que no tenía absolutamente nada, en las selvas del Bichada, por allá en el último rincón del Amazonas, en la Alta Guajira, en los límites con Venezuela, y unas historias que encontramos increíbles. Pero una de esas historias a mí me conmovió mucho porque es el mejor ejemplo de lo que es la comunicación. Encontré en Barranquilla un profesor de las escuelas distritales de tejido. El profesor era profesor de tejido, maestro tejido en estas escuelas en Barranquilla, con una característica que yo no conocía a una persona igual. El profesor era ciego, sordo y mudo. 40 años tenía el profesor. Existe todavía el profesor. Esta crónica la grabé hace muy pocos años. Cuando me contaron la historia dije, bueno, ¿cómo hago yo para grabar una crónica, una historia con un profesor que no ha oído, que no ha visto, que no habla, que no tiene esta capacidad, digamos, sensorial? Pues me fui para Barranquilla y encontré que su mamá, una señora de 70 años, era el soporte de su hijo Leonardo. Le pregunté, le dije, ¿cómo hace usted para comunicarse con su hijo? Y me dijo, tenemos dos formas para comunicarnos. Una, que nos funciona muy bien. Él pone la mano en mi pecho, dice la señora, y él capta de todas estas vibraciones sensoriales. Y él sabe lo que yo estoy sintiendo, me dice Teresa, la mamá. Y yo pongo la mano en el pecho de él y yo sé lo que Leonardo está sintiendo. Pero también tenemos otra forma de comunicarnos. Ella le creó una especie de forma de alfabeto, le enseñó las vocales en la palma de la mano y le escribía aquí las pocas letras. Él las iba captando en su cerebro y entendía más o menos lo que estaba a su alrededor. Ciego, sordo y mudo. Y a mí esa historia me impactó muchísimo porque es una de las formas más difíciles que yo he visto como periodista para poderse comunicar. Mire, de los géneros periodísticos, los colegas míos que están acá en este momento saben que de los géneros periodísticos, es decir, de la crónica, del reportaje, de la noticia, de la entrevista, de la caricatura, de todos esos géneros periodísticos, a mí personalmente me encanta la entrevista por dos razones fundamentales. La primera porque me obliga a enterarme del tema y la segunda porque me obliga también a conocer a la persona que yo voy a entrevistar. Yo estoy convencido, y le decía a Nicolás, que en la entrevista más importante que la pregunta es la respuesta. Esos periodistas que llegan inteligentes con 40 preguntas para hacerle a su invitado, que además no oyen las respuestas, es fatal. Los árabes antiguos, los antiguos árabes decían, Dios le dio al hombre 2 oídos y una boca para que oiga el doble de lo que tiene que hablar.
Y yo creo que ese es un buen resumen de lo que debe ser una entrevista. Y este libro, esta charla que vamos a comenzar ya mismo con don Nicolás, es a propósito de este libro donde yo quiero que cuando tengan ustedes la oportunidad de leerlo, si no lo han hecho ya, miren cómo Nicolás nos dice, nos hace un sacudón y nos dice, ojo que la comunicación es muy importante, pero también el arte de comunicar es muy importante. Dos elementos distintos, pero que se complementan el uno para el otro. Así es. Y yo quiero, Nico, que comencemos porque la primera pregunta tiene que ser esta. Palabras con poder existe, se crea, ¿por qué? Porque no sabemos comunicarnos, porque hay errores cuando nos comunicamos, hay errores en la comunicación, o porque la gente tiende a facilitar la comunicación, por ejemplo en la escritura. No es sino ver los chats que hay por ahí de mucha gente, la forma como escribe. ¿Por qué se crea este libro? ¿De dónde sale? Bueno, Juan, buenas noches. Muchas gracias por estar en Manizales, por aceptar esta invitación. Es un orgullo para mí tenerte en mi ciudad, que hagas parte de este lanzamiento de este libro. También a todos los que nos acompañan en esta noche, muchísimas gracias por sacar su tiempo y su espacio para hacer parte de esta charla tan chévere al lado de una insignia del periodismo que es Juan Eduardo Jaramillo, y que me llena de placer poder tener este libro en mis manos y poderles contar precisamente eso. El libro nace de una necesidad, Juan, precisamente de poderle entregar una guía a las personas para que tengan en sus manos un documento de manera genuina. Esto nace precisamente de esa necesidad de contarles por qué nos comunicamos. Empezamos y desde los orígenes, en esas eras prehistóricas, los seres humanos buscábamos siempre la manera de comunicarnos por supervivencia. Y esto se remonta a años prehistóricos, precisamente, que aquí lo contamos en Palabras con Poder y que ustedes podrán tener este documento de primera mano. Y ha sido esa evolución, pero esa evolución precisamente tenía que ir contada con un buen storytelling, con unas buenas ideas, y eso es lo que ustedes podrán encontrar en este documento, con 7 capítulos fáciles de leer. Son aproximadamente 120 páginas en las que encontrarán un documento chévere, ameno y pues muy interactivo además, para que ustedes lo puedan tener. Además nos acompaña una editorial, Juan, que quiero contarles a todos ustedes que es el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, y sí, es una editorial que está en varios países de Latinoamérica, Colombia, Perú, Chile, y avalada sobre todo por temas académicos. Entonces es un documento que nos va a llevar a reflexionar y a encontrar eso, ¿por qué nos comunicamos? Lo tienen ustedes aquí en Palabras con Poder. A mí me llama mucho la atención porque uno tiene la sensación a veces de que algo falta, Nicolás, para la comunicación perfecta. Siempre hay algún elemento que uno dice. Hay unos conferencistas que hablan del famoso síndrome de la escalera. Sí. Consistente en que el conferencista echa su carreta, hace su conferencia, y cuando termina, cuando baja, dice, ay, se me olvidó tal cosa. Cuando ya bajó las escaleras, que ya no puede hacer absolutamente nada, dice, se me olvidó hablar esto, se me olvidó esta cifra, se me olvidó tal cosa. El síndrome de la escalera. Pero ¿qué nos falta a nosotros para tener una comunicación perfecta? Bueno, yo creería que lo más importante, Juan, y lo hemos hablado mucho, es la autenticidad. Ser muy auténticos en nuestra manera de comunicar es un punto fundamental. También tratar de ser muy únicos, muy innovadores en eso que comunicamos, y en ese caso hay muchísimos innovadores en la comunicación y en las maneras de explorar formas de contar, pero yo creo que eso es fundamental, ser uno, contar las cosas. Muchas veces tratamos de complejizar mucho la manera de comunicar con datos, cifras, que son muy importantes, pero entre más precisos e inmediatos podamos ser con nuestra audiencia, yo creo que va a haber una mayor conexión, va a aumentar el engagement, va a aumentar ciertas cosas que son fundamentales para poder conectar con las personas. Mira esa historia que tú cuentas precisamente de hazañas maestras, y eso genera conexión, o sea, la manera en cómo esa mamá se conecta con su hijo para poder dictar unas clases, y esa conexión también es forma de comunicar. Y eso es autenticidad en su máxima expresión. Sí, es una comunicación que decíamos totalmente sensorial. Seguramente aquí muchos de ustedes recordarán aquel fatídico 17 de diciembre del año 86, cuando la mafia mata a don Guillermo Cano, el director del Espectador en Bogotá.
Y estábamos recordando ahora cómo los medios de comunicación en aquel entonces, sin la existencia de las famosas redes sociales hoy, Sí. hacen es decir, la radio y la televisión y la prensa escrita, hacen un silencio informativo, una para informativa en protesta por el asesinato de don Guillermo. Y ahí ocurre ahí, Nicolás, algo que yo recuerde, por lo menos, no sé si de pronto alguien me pudiera ayudar, pero yo no había visto una situación igual en Colombia. Es decir, que los medios de comunicación no estuvieran apagados. Oye. En protesta por el asesinato, repito, de don Guillermo Cano. El que no apagó los transmisores tenía música clásica. Estuvimos 24 horas sin saber qué pasaba en Colombia y en el mundo, con toda la razón. Yo también hubiera tenido una emisora, también apago la emisora en protesta por lo que va a ocurrir. Totalmente, y es que fue un hecho realmente difícil para el país y los medios ahí yo creo que supieron manifestar esa manera de protesta, de decir, paramos nuestra información, lo hacemos de una manera en la que pues ponemos música clásica, nos transformamos en esas 24 horas Sí. y eso es fundamental, esos mensajes que se entregan, muchas veces no hay que hablar mucho para entregar un mensaje. Yo creo que ahí los medios sentaron su voz de protesta, parando su programación y manifestando su dolor frente a este hecho que pues marcó al país. Sí, y esto para recordar dos palabras que acaba de mencionar Nicolás, que son autenticidad y toma de decisiones. Los medios se unen y dicen, vamos a hacer una para informativa, un silencio informativo, no le vamos a jalar más a esto, a seguir promocionando todas las desgracias que siguen ocurriendo en nuestro país. Total, y eso es fundamental. Mira, Juan, que ahí en el libro precisamente ustedes lo van a poder encontrar y hablamos de la autenticidad. Ese es un punto que está en uno de los capítulos, que son las 7 claves para una comunicación efectiva, y la autenticidad es uno de esos puntos fundamentales al lado de una escucha activa. Tú lo decías ahorita, muchos periodistas llegan muchas veces con unos libretos gigantes y unas preguntas de 50 ítems para su entrevistado, pero la escucha activa es fundamental. Escuchar a mi interlocutor, escuchar a mi amigo en una conversación, pues es fundamental. Eso lo hablamos, la claridad en el mensaje. Eso es otra clave fundamental. La empatía, tener empatía y coherencia a la hora de comunicar. Y esa autenticidad, el propósito, también se une en esas 7 claves para que podamos tener una comunicación efectiva, que se los mencionamos aquí en Palabras con Poder. Ese capítulo de la comunicación efectiva y el temor que produce hablar en público me llaman a mí casi que podría decir que son de los capítulos que más me llaman la atención en el libro de Palabras con Poder. Me estoy acordando de una anécdota. Alguna vez me encontré con, ustedes la recordarán seguramente, una famosa mezzosoprano colombiana que se llama Marta Sen, una mujer además muy bonita, una gran artista mezzosoprano. Y un día la llamó una periodista y le dijo, podemos hacer una charla, una entrevista? Y le dijo, claro, le dijo, la espero en la oficina. Llega la periodista allá, le hace la primera pregunta. Ella, Marta, contesta, le hace la segunda pregunta y le dice la periodista, mire Marta, usted es quizá la mezzosoprano más conocida del país. Sí. Dice la periodista, ¿cuándo la ascienden a soprano? Y ella le dijo, mire, como no tiene ni idea usted lo que está hablando, entonces dejemos la conversación acá y olvídese, cuando sepa de qué está hablando, volvemos a conversar. Volvemos a conversar, hacemos la entrevista más adelante. No, y a todos nos ha pasado, yo creo que esos momentos críticos a la hora de enfrentar una entrevista o de conversar con alguien, y esas historias hacen parte también de este camino y las hemos tenido todos. A mí me pasó también, y recuerdo mucho en esos inicios de radio, que empecé muy pequeño, a mis 9 años, en un programa de televisión, luego tuve mi programa radial, y el no entender las palabras y no conocer todo el vocabulario era un tema complejo para mí. Me acuerdo una vez que empezamos en un programa hablando y pues yo quería sacar mis mejores versos para deslumbrar a toda la audiencia. Lucirse, que llaman. Sí, por supuesto, lucirme. Yo tenía que sacar ahí mi mejor verso y todo el tema. Pero terminé diciendo, por ejemplo, que habían estrellas en el pavimento. Y yo decía, esta noche está hermosa con unas estrellas en el pavimento. Y eso hace parte de esos momentos críticos que luego me decían, ¿cómo que las estrellas en el pavimento? ¿Usted qué está diciendo? Son en el firmamento. Pero yo creo que si uno no se enfrenta a ese momento de comunicar, a ese momento de sentir miedo
Juan, que todos lo tenemos, todos sentimos miedo, todos sentimos temor, pues hace parte del comunicar y si eso no se siente, pues yo creo que también se va perdiendo esa magia y esos momentos chéveres de la comunicación. Sí, pero si uno dice pavimento y firmamento así rapidito, eso no se nota, entonces no tiene mayor problema. Pasa rápido. ¿Por qué nos da miedo comunicar? ¿Por qué nos da miedo enfrentarnos al público? ¿Por qué existe ese temor de enfrentar un grupo de personas para una charla? Pues son muchas cosas. Primero, pues algo fisiológico, que aquí lo hablamos en el libro, y además yo creo que de ese capítulo del miedo me impactó mucho unas historias que contamos de unas personas que son muy grandes en el campo empresarial, en el campo de las comunicaciones, y que lograron vencer el miedo a comunicar. Uno es Warren Buffett, que pues es uno de los inversores más importantes del mundo, que sigue activo, bueno, se acaba de retirar de su empresa, pero él al principio tenía tanto miedo de comunicar que incluso le fue muy difícil conseguir pareja. Él dice que uno de sus éxitos fue tomar un malo curso... para echar el cuento, como malo para echar el cuento, sí, malito, sí, pero muy exitoso para los negocios, sí. Y tomó un curso de Dale Carnegie, y ahí él dijo, fue mi mejor inversión, lo mejor que yo pude haber hecho fue tomar ese curso para poder empezar a vencer el miedo a comunicar. Es que eso es uno de los temas más importantes. Yo creo que todos sentimos temor, Juan. Sí. Todos sentimos miedo. Y afortunadamente se siente ese temor. Yo creo que es importante. Sí. Porque lo obliga a uno a mantener mayor concentración, aunque pueda parecer un poco dispersa la frase, pero lo obliga a uno a mantenerse en concentración. Total, y ese miedo, pues todo lo vamos a sentir. Yo creo que aquí, ¿quién no ha sentido miedo al orar en público? Que nos alce la mano y nos diga quién no siente miedo. Por aquí tenemos oradores con libros muy importantes también, como Martín Jair, que lo recuerdo mucho con esos primeros momentos de voces sonoras, y todos sentimos miedo al llegar a esos espacios de interactuar y de hablar, pero hace parte de esa emoción y de ese momento cumbre, y que hay que vencerlo. Si no hay miedo, pues yo creo que pues no hay ese encanto, pero hay que dar el paso, Juan. Si uno no da el paso, sí, y dice, pues tengo que hablar, tengo que enfrentarme, tengo que opinar y generar como todo ese tipo de espacios, pues no va a ser interesante. Y ejercicios muchos, en el libro están todos. Ahorita sí, que ustedes se los lleven van a encontrar también unos ejercicios muy interesantes para poder empezar a conectar y a vencer ese miedo a comunicar. Y te lo contaba, o sea, Warren Buffett, Mark Zuckerberg también tenía glosofobia, que es ese temor para enfrentar a una audiencia, y logran vencerlo. Entonces uno dice, si ellos lograron enfrentar ese temor y pudieron generar éxito alrededor de sus negocios y sus carreras, pues nosotros también podemos hacerlo, y eso es lo que encontramos aquí en Palabras con Poder. Sí. Yo con alguna frecuencia tengo la oportunidad de dictar talleres de presentación de noticias para simplemente cómo hablar en público, etcétera. Y he tenido, por ejemplo, grandes personajes, de presidentes de bancos, ministros que toman el taller, y llegan muy machos hasta que el bombillito rojo de la cámara se prende. Hasta ahí les llega el empoderamiento y les llega el poder a cada uno de ellos. Bueno, y es que eso es un tema difícil, el sí, momento en el que ya 3, sí, 2, 1 al aire. ¿O qué te ha pasado a ti ahí en esos momentos de 3, 2, 1 al aire, Juan, y sí, que sea complejo? Que ese temorcillo previo a ir al aire. Uno oye por aquí, por el apuntador del productor, que dice 10, 9, 8, ¿no? Y esos 10 segundos de expectativa, de temor, son fundamentales. Yo estoy convencido que son muy importantes para que la cosa salga bien. El día que uno se presente a una cosa de estas, hablar en público, convencido de que eso es pan comido, yo creo que ahí ya estamos. Ese día la cosa no está tan chévere. No sale bien. Y la experiencia me lo ha demostrado a mí, repito, con personas muy importantes en sus cargos, en la banca, en el gobierno, en el mismo periodismo, los medios de comunicación, que apenas llegan el empoderamiento se les quita hasta que se prende el bombillito rojo, como digo yo. Total, y ese momento, pues yo creo que hay que asumirlo también con mucha gallardía, ese momento de hablar en público, con mucha convencimiento de lo que somos. Yo creo que si sí, sabemos de lo que estamos hablando, pues vamos a tener muchísima más autoridad para poder expresarnos
a ese público al que estemos enfrentando, y eso es fundamental. Yo creo que esa autenticidad, esa práctica diaria también, yo creo que aprendiendo a hablar no se nace, sino que se hace, o sea, nos hacemos y nos podemos formar, y yo creo que eso también se logra en el camino. Por ejemplo, ninguno de nosotros creo que haya nacido aprendiendo a manejar carro, y nos hemos convertido en personas buenas para hacerlo con la práctica, y así mismo es la comunicación. La práctica diaria, esa generación de me voy a lanzar, voy a opinar, voy a hablar, no me voy a esconder para hacerlo, pues nos genera una transformación y nos da un poco más de capacidad para generar espacios donde podamos conversar de una manera mucho más práctica. Yo creo que pueden estar de acuerdo con nosotros quienes nos acompañan ahora en que no hay nada más difícil que hablar de lo que uno no conoce. Total. Eso es difícil en la vida. Eso es complejo. Y cuando los periodistas en los medios de comunicación, y tú lo sabes muy bien, le dicen alargue 10 segunditos, son los 10 improvisación. Segundos, improvise, alargue que ya va a llegar, ya está la señal, alargue, no sé qué. Hablar de una cosa que uno de un tema que no se domina es muy difícil. Bueno, totalmente irresponsable. Y en los noticieros es una labor donde toca improvisar sobre cualquier tema. ¿Alguna experiencia que nos quieras compartir, Juan, en ese tema de la improvisación? Sí, muchas, dan como pena, pero sí hay muchas experiencias. Yo recuerdo que alguna vez hay un gran amigo, un gran colega, gran narrador que se llama Javier Fernández, el famoso cantante del gol, y yo presentaba con él alguna emisión en la mañana, y entonces el turno era para los deportes, y entonces comenzó él: bienvenidos con ese chorro voz que tiene, toda la información deportiva y tal cosa. Y resulta que no estaban listas las notas que él tenía que presentar. Entonces comienza él a decir, bueno, y aquí nos vamos entonces con lo más importante del deporte. Y como no estaban listas las notas, entonces comenzó a recorrer todos los deportes. Lo más importante del voleibol, del básquet, de los bolos, del voleibol de playa. Hizo un recorrido mientras hacía todo, mientras estaban listas las notas. Son los segundos más cortos, pero a la vez más largos que uno puede tener. Total, pero sacó todo su repertorio, y yo creo que eso es importante. Muchas veces a nosotros nos preguntan y quedarnos callados puede ser una opción, el silencio es importante también, pero yo creo que si aprendemos a improvisar, generando una conversación amena, interesante, pues vamos a poder conectar de una manera pues mucho más real con las personas, obviamente pues sin mentir, porque si uno dice voy a empezar a improvisar, pero me voy a empezar a inventar unas cosas re locas en las que yo no sé ni lo que estoy diciendo, pues también eso es bien complejo, y nos toca a todos pues tener esa practicidad para hacer la improvisación, Juan. Pero sí, yo recomiendo mucho también, cuando hago estos talleres, le recomiendo a las personas, a quienes asisten, les digo, mire, no se le midan nunca a un periodista sin saber de qué van a hablar. No se le sienten y que no prendan la cámara sin que usted sepa de qué le van a preguntar, porque los chascos que ha habido en la vida son muy complicados. No, total, y ahí sí toca tener esa preparación. Pregúntele al periodista de qué van a hablar, o lo llaman, lo quiero entrevistar sobre tal tema. Ah, bueno, perfecto. Pero no se le sienten nunca, porque ahí hay un rompimiento en la comunicación. Uno no se puede sentar frente a un periodista, y creo que a absolutamente nadie, sin saber exactamente de qué van a hablar, y menos a un medio de comunicación. Total, y ahí hay que tener esa seguridad de lo que se está diciendo, y eso es importante también. Esos datos y esas informaciones adicionales que uno pueda tener para lograr impactar a la audiencia, pues es fundamental, y ahí nos va a ir muchísimo mejor y vamos a lograr conectar con todas las personas. Entonces, fundamental eso, Juan, eso sí, y aquí lo tenemos también en el libro. Hay un momento en el que hablamos de la improvisación, y seguramente eso es bien importante para todos en los campos en los que estamos, pues vamos a necesitar entrar a una junta o entrar a una reunión especial o ir todos somos vendedores, todos nos tenemos que vender, y eso hace parte también de la improvisación, y aquí lo decimos, todo comunica y todo hace parte de ese proceso donde las palabras, nuestra expresión y todo lo que tenemos pues tiene poder a la hora de impactar. Sí. ¿Por qué somos dados? Estoy pensando, porque lo habla aquí el libro, y es un tema que también me llama la atención, me gusta mucho también estudiarlo. ¿Por qué no somos dados,
y voy a utilizar la frase que utiliza Nicolás en el libro, a hablarnos bonito, a hablarnos nosotros mismos bien, como en forma positiva, nos cascamos mucho, nos damos mucho palo, ¿no? Total, Juan, ahorita lo hablábamos y eso es fundamental. ¿Con quién es la persona que uno habla la mayoría del tiempo y con quién más habla? Pues uno mismo. Porque no se la, bueno. Porque no se la pregunta. Pues ya la respondí, sí, la embarré ahí, sí. No di el espacio para responder, pero con uno mismo. Y muchas de esas conversaciones que uno tiene uno con uno son muy difíciles y muy fuertes, que yo creería que si uno a su mejor amigo no le hablaría de esa manera, o sea, yo no me sentaría con mi mejor amigo a decirle, ojo que ese libro, este capítulo no está tan chévere, ahí la embarró de tal manera, ese libro no está tan bueno por esto, esto y esto, y uno es muy crítico y no entiende ese potencial que tiene, y eso pues es fundamental. Hablarse bonito, Juan, hace parte de la comunicación efectiva y lo hablamos en el libro, y es esa parte fundamental a la hora de impactar con nuestras palabras, y tenemos que nutrirnos con cosas positivas. Si no nos hablamos bonito, pues no vamos a lograr impactar con todo lo que somos y lo que tenemos. Sí, ese tema a mí personalmente me lo tengo que aplicar. El de comenzar uno a hablarse bonito para que haya una comunicación efectiva, exactamente. Sí, total, porque somos muy críticos con nosotros mismos y nos tiramos muy duro, y yo creo que eso hace parte de esa inteligencia emocional para podernos impactar positivamente, el hablarnos de una manera agradable, y yo creo que eso genera también una transformación a la hora de comunicar, a la hora de hablar y a la hora de generar conversaciones. Eso es fundamental. Sí. Si uno se sienta a ver, digamos, unos noticieros de los años 80, años 90, comparados con los noticieros de hoy en día, si uno se sienta a una hemeroteca y busca el periódico de 9 de abril del año 48, de los años 50, 70, pues la estructura informativa es exactamente la misma. La misma, las noticias cambiarán, claro, pero la estructura informativa es la misma. Pero ¿cuál es la diferencia entre la comunicación ayer y la comunicación hoy? Bueno, nos hemos transformado, la comunicación pues lógicamente ha sufrido una transformación muy grande, y yo creo que ahora, y lo hablamos también en el libro y hacemos como una radiografía de todas esas épocas, en cómo ha cambiado la manera de comunicarnos. Haciendo aquí una pequeña semblanza, arrancamos con los jeroglíficos, luego llega el tema de la imprenta, luego empieza el tema del telégrafo y el Samuel Morse con toda esta transformación. Luego tenemos una transformación mucho más grande con la radio, la televisión, que llega a mediados del siglo XX, y bueno, finalizando el siglo XX, inicios del siglo XXI, pues inicia el Internet y las redes sociales, que son tan fundamentales, pero eso nos ha llevado, Juan, sin duda alguna, a inmediatez. La transformación que ha surgido en los medios de ayer y los medios de hoy es que todo lo tenemos al instante, y eso también hay un capítulo muy importante en este libro donde hablamos de las redes sociales y hablamos de la inteligencia artificial, que llegó no para desplazarnos, sino para transformarnos y para generar otro tipo de comunicación pues mucho más efectiva. Pero yo creería que lo que hemos obtenido en gran medida es inmediatez, y eso lo hablamos también aquí en Palabras con Poder, y es como los mensajes ahora, y hay que tener muchísimo cuidado ahí, porque ahora cualquier persona puede tener una red social o puede tener su portal y generar una información, pero con qué credibilidad y con qué transparencia nos está hablando. Y ahí es donde tenemos que darle un manejo a esa inmediatez de la información y a esa manera en cómo nos estamos informando. Hoy día yo pensaría que la inmediatez se puede convertir en el enemigo más grande que puede tener un medio de comunicación. Sí. Yo soy de los que creo que es mejor una buena chiviada a una buena rectificada. Es mejor que lo chivien a uno y salir uno de segundo con la información, a uno salir de primera con una información que no es cierta y luego aguantarse una tutelita para rectificar la noticia. Es mejor que lo chivien a uno que tener que rectificar. Es mi opinión, claro. Y muchas veces en los medios estamos corriendo por esa chiva, pero tienes toda la razón, es mucho mejor estar seguros, tener la certeza de lo que vamos a contar es real, porque eso nos va a generar muchísima más credibilidad, y eso es fundamental a la hora de comunicar, tener una buena reputación. Y aquí las redes sociales cumplen un papel fundamental. Todos que aquí tenemos algún tipo de red social cumplen estas
una labor muy importante de responsabilidad o de irresponsabilidad. Totalmente. ¿Cuántas veces hemos visto una noticia que corre por todas partes y no es cierta? Bueno, para no ir más lejos, alguien del gobierno hace un par de días echó una noticia que no era cierta y estaba causando un revuelo bastante complicado. Hace unos meses en Bogotá alguien dijo que por las redes sociales que el sistema Transmilenio iba a dejar de funcionar durante 24 horas por alguna razón, y en qué lío se metieron. Y eso corre además con una velocidad sorprendente. Luego esa inmediatez se puede convertir, creo yo, en un buen aliado o en un enemigo furibundo. Total, y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esos medios que consumimos y de dónde pues precisamente nos estamos informando, y eso queremos contárselos también en este libro, y hay un capítulo especial donde hablamos de eso, Juan. Las redes sociales, y una transformación importante que estamos viviendo ahora mismo con la inteligencia artificial, que para muchos hay un temor muy grande, pero yo lo veo más como esa oportunidad de aprender a manejarla para que se vuelva nuestra aliada y genere transformación en nuestros procesos diarios, que eso es lo que va a generar este tema de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la mejor forma de comunicar? La mejor forma de comunicar es la autenticidad. Esa es la mejor manera de comunicar, siendo auténticos, siendo nosotros mismos, sin etiquetas, sin máscaras. Yo creería que cuando nosotros podemos mostrarnos reales y siendo nosotros mismos, pues ahí estamos entregándole a la audiencia pues algo mucho más bonito. Entonces, sí, eso es importante. Esa autenticidad muchas veces se refleja exactamente en qué elementos. A mí me parece que en autenticidad se puede relacionar con veracidad, con que la información que tenga uno sea veraz, que la comunicación que uno tiene con la otra persona sea veraz, que la ayuda que yo le quiero prestar a alguien para mediar en un conflicto, en una pelea, para saludar a alguien, para llevarle una información, pues debe tener algún piso, algún sostén de veracidad, sin duda. Totalmente. Ahí es fundamental eso, y poder encontrar pues ese piso que tú mencionas, y también esa reciprocidad, autenticidad, reciprocidad del otro con quien yo estoy hablando, para poder generar una conversación real, que es fundamental. Si no hay esa conexión a la hora de comunicar, pues no lo estamos haciendo tan bien, y eso cuenta mucho, Juan, cuenta demasiado en cualquier comunicación que tengamos. Yo no sé si le pasamos la palabra a las personas que nos están acompañando. Sí, preguntemos a ver quién se anima o quién tiene alguna pregunta que sea importante y que la podamos resolver. Antes de que preparen alguna pregunta, si alguno la tiene, también te quiero contar un poco acerca del prólogo del libro, que lo hace Ramiro Avendaño, que es un gran amigo con quien tengo la oportunidad de trabajar. Y Ramiro hace el prólogo contando también y haciendo una semblanza de la comunicación y de la importancia de la comunicación en Palabras con Poder. Por aquí hay un video, que es el video 2, no es el 1, sino el número 2, que les queremos mostrar para que ustedes conozcan un poco de ese prólogo y de lo que tenemos aquí en Palabras con Poder con Ramiro Avendaño. Los líderes de Colombia opinan sobre Palabras con Poder, de Nicolás Cifuentes. Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1 en Colombia, reconocido por la revista Dinero como uno de los 50 líderes empresariales del país, y destacado por Latin Trade como uno de los 7 jóvenes latinoamericanos de la generación 4.0 por su impacto en el entorno económico y regional, fue el encargado de escribir el prólogo de este libro. En él afirma, en este texto que Nicolás Cifuentes escribió minuciosamente durante meses, el lector podrá reflexionar sobre lo que está haciendo bien y en lo que está fallando a la hora de comunicar. Será un proceso breve y fácil de comprender, porque así debe sentirse la comunicación. El emisor transmite de forma clara y coherente para que el receptor lo entienda y se genere una interacción recíproca. Comunicar es la pieza que no puede faltar en ningún sistema. El éxito y la reputación, tanto de una persona como de una empresa, se construyen sobre la efectividad y coherencia de la comunicación. ¿Cree usted que está comunicando de forma clara y concisa lo que realmente piensa? Muy pronto podrá leer el prólogo completo de Palabras con Poder. Bueno, ahí lo tenemos. Esa pregunta me gusta, podemos hacerla. No cree que está comunicando. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a responder esa pregunta? Y eso es fundamental. Ahí tenemos, y ustedes lo van a poder leer. Michelle tiene por allí. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Vamos a ver que no nos vaya a corchar, Andrea, por favor.
Gracias. Yo quiero saber, cuando uno viene de un entorno que es muy tímido, que lo cotidiano y lo normal es tenerle miedo a hablar en público, que las personas más cercanas, los papás, los hermanos, son tímidos. Sí, eso es verdad. Mis papás y mis hermanos son tímidos. Sí. Sí. ¿Cómo haces tú para romper ese molde, salir de ahí y arriesgarte a no serlo? Bueno, yo creo que, pues sin duda alguna fue ese momento cuando me llevaron a Telecafé y me dejaron allá de 9 años. Me tocaba y hacerlo, porque Juan, yo empecé trabajando en Telecafé a mis 9 años, siendo presentador de un programa, y si ya me dejaron allá, ¿yo qué hacía? Esto me da una tranquilidad porque yo creo que este lleva más años trabajando que yo. Pues yo creería que son las ganas, es lo que a uno lo apasiona, y a mí me apasionaba desde ese primer momento los medios. Mi papá tenía y mi mamá un restaurante, y yo allá armé toda una cadena radial. Yo crecí viendo a Juan Eduardo y lo imitaba en mi casa, con un canal de televisión, con una emisora radial, y desde ahí me empezó a apasionar todo el tema de comunicación, y logré vencer ese miedo, porque sí, crecí en un entorno donde no somos muy abiertos a hablar en público y a comunicarnos, y hay timidez, pero yo creería que el éxito está en expresarnos, en hablar y en vencer nuestros propios miedos, porque si no los combatimos, pues yo creería que ahí hay un poco de complejidad. Sí. Y Ramiro, para complementar la pregunta que hace Andrea, Ramiro en su prólogo dice: el autor tiene una pasión enorme por este tema. Entonces yo creo que eso también facilita, si uno puede tener algún tipo de obstáculos para hablar en público, para expresarse, pues tener la pasión, un gusto desbordado por lo que se está haciendo, pues facilita mucho las cosas. Lo dice el autor en el prologuista. En el prólogo. Libro, sí. Sí, yo creería que eso es fundamental. La pasión genera una transformación y logra que uno pueda hacer las cosas con mucho más apasionamiento y amor. Completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Por allí hay otra pregunta. Hola Nico, buenas noches para todos. Yo sé que has trabajado pues en el medio de comunicación desde hace muchos años y sé que pues has sabido utilizar las palabras, ¿cierto? Pero ¿en qué momento te diste cuenta que la palabra tiene poder? ¿En qué momento fue que te diste cuenta que tenía tanto poder la palabra? Bueno, John Freddy, muchas gracias. Yo creería que la palabra me generó a mí poder de transformación en el momento en el que me expresaba a otras personas y sentía que habían emociones en ellos, y habían momentos en los que podíamos generar 1000 sensaciones en las personas, y eso me generó a mí hay un punto de partida para decir: la palabra es importante y podemos lograr muchísimas cosas con ellas. O con la palabra podemos construir o destruir completamente. Decirle: usted puede lograrlo, va a transformar, va a generar cosas maravillosas, o decirle: no lo va a lograr, y que usted se lo crea y termine no lográndolo, porque yo creo que eso es la palabra, autenticidad en cada una de sus maneras, pero generó en mí eso, que podía mover personas, que podía generar sentimientos, emociones y mil sentimientos. Precisamente esa es la conclusión, John Freddy. Gracias por la pregunta. Nicolás, buenas noches. Claudia Constanza, muy buenas noches. Bueno, a mí me genera una inquietud bastante grande, y es el tema de que tú estás hablando de palabras con poder, desde el entorno de cuánto te llevó poder estudiar, hacer este libro, sentir lo tuyo, sentir que puedes llegar a la audiencia. Toda la parte de antecedentes, toda la parte de historia, toda la parte de el entorno de lo que tiene que ver con el libro. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo te llevó realizarlo? ¿Cuánto tiempo te llevó el llegar a la conclusión que llegas ahora con el libro, que para mí es sumamente importante para este tiempo actual, donde la comunicación es sumamente necesaria, transformarla? Entonces, ¿nos puedes decir todo lo que llevó el entorno de la hecha de este libro? Bueno, yo creo que este libro tomó un muy buen tiempo. Lo primero fue vencer ese miedo a decir: venga, ¿me animo o no me animo?
Y eso a veces uno... Primer miedo. El primer miedo. ¿Será que lo escribo? ¿Será que no lo hago? ¿Será que me lanzo a hacer este ejercicio? Y eso fue lo primero. Entonces, superar ese miedo me tomó, yo creo que más o menos unos 2 meses. Andrea me motivó y me dijo, no, es momento de hacerlo. Andrea, tengo que agradecerle que me ayuda a vencer los miedos. Y yo creo que uno necesita también en ese proceso a alguien que te ayude a vencer los miedos para poderte lanzar y hacerlo. Entonces, en ese proceso más o menos estuvimos 2 años. No estuve solo, estuve acompañado también de expertos en la materia, de la ILAE, que es el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, de un gran asesor que es José Fernando Correa, académico, que me acompañó en este proceso investigativo. Y generar esa transformación fue un periodo de 2 años aproximadamente para llegar a este producto que hoy tenemos aquí en nuestras manos. Por allí hay otra pregunta. Hola, Nicolás. Yolanda, qué bueno verte. Igualmente. Bueno, tú hablas de ser genuino para tener éxito precisamente en esa comunicación que pretendo tener con cualquier interlocutor. ¿Cuál sería, Nicolás, tu estrategia cuando tienes un interlocutor que no es genuino? Difícil la pregunta. Ahí es complejo además. Tener un interlocutor que no genera esa confianza y esa manera genuina de ser es bien difícil, pero yo creería que ahí debe permanecer nuestra esencia, Yolanda, ser nosotros mismos, tratar de romper esa barrera al máximo para pues, generar una conversación lo más amena posible, pero me ha pasado tener interlocutores con los que uno no conecta, con los que uno no se siente muy bien, con los que no hay una conexión que es tan importante para todo en la vida. Pero sin duda alguna lo que tenemos que tener es primero nuestra autenticidad para poder lograr romper esa barrera, también detectar que esa persona no está siendo sincera con nosotros, que es fundamental saberlo, y ahí ya tomar nuestra partida para poder tomar las mejores decisiones en esa conversación. Pero sin duda alguna, Juan, encontrar interlocutores que no son genuinos es bastante complejo. Sí, es muy complejo. ¿Y qué tal cuando uno tiene un entrevistado que es de respuestas monosilábicas? Sí, no. ¿Qué has hecho tú en esas oportunidades? No, pues como sentarse a llorar. Llorar e improvisar. Entonces pregunta uno y dice uno, doctora fulana de tal, ¿los resultados de esta reunión, ustedes lo consideran positivos? Sí. Jue madre. ¿Y se vuelven a reunir más adelante? No. Entonces uno dice, ¿para qué más? Eso sí es difícil. Y si del apuntador dicen hay que alargar, si uno se sabe el rosario, récelo. De verdad, es muy complicado ese tipo de entrevistado de respuesta monosilábica. Sí, total. Es un tema bien complejo, pero sin duda alguna saber identificar y continuar como en esa conversación para poderla llevar de la mejor manera posible, que a veces no es tan fácil. Termina uno alargando las preguntas, que es contrario a lo que estábamos diciendo ahora en el tema de las entrevistas. La entrevista debe ser, digamos, de una respuesta corta, sencilla, y ponerle mucho cuidado, pararle bolas, como se dice comúnmente, a la respuesta, para seguir enganchando ahí. Pero cuando el entrevistado es monosilábico en respuestas, entonces lo que hay que hacer es alargar la pregunta para tratar de sonsacarle algo. Totalmente. Sí. No es fácil. No es una tarea fácil, pero bueno, ahí toca sortearla de la mejor manera, y en lo que nos preguntaba Yolanda, pues tratar de ser lo más auténticos nosotros, identificar a la otra persona y poder sortear esa comunicación de una manera estratégica. Hay un video que les quiero compartir, Juan, y es ¿por qué nos comunicamos? Ese es el video número 3, y es un tema muy chévere, porque ahí esto viene de antepasados, ha sido un tema de supervivencia, o sea, el hecho de comunicarnos y uno decir, venga, porque hay lenguajes hoy, porque existen todas estas expresiones en las que hoy nosotros nos entendemos, y es un tema bien chévere e interesante que ustedes también lo van a encontrar en el libro con los códigos QR, y aquí les tenemos un video. Desde hace más de 100.000 años, nuestros antepasados usaban signos, sonidos, gestos para interactuar. ¿Por qué nos comunicamos? Definitivamente es que esto lo hacemos para conectar, para aprender y para trabajar juntos. Nos necesitamos. Para que complemente toda esta información,
le voy a tirar otro dato. El 93% de la comunicación es no verbal. Eso incluye el tono de voz y el lenguaje corporal. Y solo el 7% está en eso, en las palabras. Entonces imagina un mundo sin lenguaje, es que eso sería demasiado loco. Definitivamente la comunicación nos define como seres humanos y es clave para nuestro desarrollo. Bueno, nos comunicamos por temas de supervivencia, pero también es importante entender que tanto el lenguaje verbal, lo que decimos, como el lenguaje no verbal, lo que no decimos, comunica. Y eso cuenta también bastante. Yo todavía conozco gente que se comunica con gestos y con gritos, ¿no? Sí. Todavía existe, después de 100.000 años. Después de 100.000 años y sigue existiendo. Pero ahí hay que tener evolución en ese sentido. Sí, es muy importante. A mí esta cifra en el libro, yo no la conocía y la aprendí ahora a propósito del libro de Nicolás, que el 93% de la comunicación es no verbal. Es sorprendente. Y es fundamental. Gestos, tonos, movimientos de cara, de boca, señalamientos, la parte corporal que cumple un papel fundamental ahí. Totalmente, totalmente, y es fundamental, y por eso para todos es importante que lo tengamos presente y que sepamos que comunicamos y expresamos con cada una de las maneras, y que no solo la voz cuenta, que es importante, pero mira, es que a mí me marcó esa historia de Hazañas Maestras, ese personaje que no tiene voz, que no ve, que no escucha, pero que transmite tantas emociones a partir de esa conexión que tiene con su mamá y de esa pasión que tiene por enseñar como docente. Entonces, definitivamente no solo la voz, sino también otro tipo de temas nos ayudan a generar impacto con nuestros interlocutores y con las demás personas. Yo creo que son más... No sé si hay alguna pregunta. Sí, sigue, sí. Claro que sí. Una pregunta, por supuesto. Nico, te quería preguntar, ¿cuál es tu palabra favorita y de qué manera influye en tu vida esa palabra? Uy, una muy buena pregunta, pero Mari, yo soy muy positivo, me gusta mucho y lo practico mucho con Andrea, y yo creo que mi palabra favorita, hijo madre, es una pregunta, puede ser una frase, sí, más que palabra, es... sí se puede, porque hay muchos nos en la vida y todo el tiempo nos llenan de imposibilidades para lograr cosas, y por ejemplo, es un resultado de esto, de sí se puede, de que hay maneras de lograr nuestros objetivos, y yo creería que esa frase más que palabra podría ser una de mis favoritas para poder encontrar como un propósito en mi vida. Muchas gracias por la pregunta, Mari. Muy buenas noches para todos. Qué voz tan... Es la voz más famosa del eje cafetero, Juan Eduardo. Sí, claro, por supuesto. Juan Eduardo, pues bienvenido a nuestra ciudad. Muchas gracias. Y a Nicolás, mi admiración siempre, desde muy pequeño, diría como el niño, lo vi crecer. Así que felicitaciones. Ese es el punto de partida para que lleguen nuevas cosas, nuevas ediciones, y ¿por qué no dictar conferencias o algo, Nicolás? ¿Ha pensado en eso? Bueno, Manuel, muchas gracias. Para quienes no conocen a Manuel, pero sí su voz, Manuel es la voz oficial del canal regional Telecafé, una voz muy bonita. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos esta noche. Pero claro, aquí se abre un abanico de posibilidades a partir de todo lo que es la comunicación. Lo tenemos contemplado y a futuro queremos lograr este tipo de cosas aliados a universidades y otros... instituciones importantes para lograr impactar y generar ese mensaje, que la comunicación es bastante poderosa. Muchas gracias, Manuel. Y tiene además un gran conferencista, sin duda alguna. Bueno, no, muchas gracias, Juan. Aquí aprendiendo siempre del mejor. Pero definitivamente, Juan, lo más importante, yo creería que en todo el tema de la comunicación es vencer ese miedo, dar ese primer paso, ser auténticos, y ahí se logran grandes resultados. Bueno, buenas noches a los dos. Buenas noches. Más que una pregunta para Nicolás, yo creería que es para los dos. Hemos hablado de autenticidad, hemos hablado de que nos tenemos que preparar para poder hablar, hemos hablado de improvisación, ¿cierto? Pero no hemos tocado el punto donde cuando uno está con la pareja, cuando hay alguna discusión, y cuando hacemos esa discusión con la pareja y nos vamos a acostar y decimos, jue madre, yo no quería decirle eso. Entonces no sé... Ahí sí, palabras con poder nos puede apoyar en esa parte, porque con la pareja es muy complicado.
Bueno, O bueno, no sé si me salía del tema, qué pena. no, es una buena pregunta. Y Puede ser la pregunta más importante de la noche. Sí, no, totalmente. Y considero de parte de Jorge la pregunta, porque es doctor en física, entonces supongo, uno siendo doctor en física, ¿cómo resuelve tantos problemas en la física, pero cómo resuelve los problemas con la pareja? Eso es un tema complejo. Yo creería, Jorge, le doy la palabra a Juan Eduardo, ¿cómo lo resuelve? Mientras yo lo pienso. Pues yo creo que si ya la embarró uno, tiene que recurrir a la figura del perdón. De excusarse, de decir, no quise decir eso, aunque entonces le dicen, pero es que lo dijiste. Sí, lo dije, pero no lo quise decir y yo me excuso porque ya habiéndolo dicho no hay otra cosa más que hacer. Ya es una cuestión de un tema distinto, que es el perdón, otro tipo de cosas, pero yo trato de recurrir siempre a ese tipo de cosas cuando me veo también embaucado en este tipo de situaciones, que es reconocer el error y decir, no quise decir eso, y entonces la situación se puede componer. Bueno, yo creería ahí, y hay un libro muy chévere que tiene un nombre parecido a este, que lo hace Mariano Sigman, que es El poder de las palabras, y nos enseña un poco acerca de esa comunicación efectiva desde la sociología, desde la antropología del comportamiento del ser humano, que es importante, sobre la inteligencia emocional. Yo creería que hay que prepararnos un poco más sobre ese tema de inteligencia emocional, que no todos pues nos preparamos mucho para eso, pero hay que leer al respecto y sobre todo tener control de nuestras emociones para no herir con nuestras palabras. Ahorita lo decíamos, una palabra o puede construir o puede destruir, y después yo verme afectado por lo que le dije a una persona que amo con todo mi corazón, como es mi pareja en ese caso, pues tiene que ser uno muy prudente para poderlo hablar, y hay que leer, prepararse, y más que leer, tener una buena inteligencia emocional para poder afrontar ese tipo de situaciones, creería yo. Si la cosa vuelve a pasar, ahí está, ¿no? Ahí verá que le echa mano. Pero buena pregunta. Por aquí hay otra pregunta. Buenas noches para Juan Eduardo, Buenas noches. para Nicolás y para todos los que nos acompañan esta ¿Cómo noche. escucha usted esa voz, Juan Eduardo? Una voz Maravillosa, potente. Sí. potente, educada, una voz muy bonita. Bueno, mi pregunta es porque pues, a partir de la experiencia ya somos colegas en muchas cosas y tenemos también una experiencia parecida con el libro. Entonces se me ocurre preguntar si dentro de los capítulos vienen pautas, ejercicios prácticos para la voz, para la comunicación, precisamente para quienes van a tener el libro y la oportunidad de leerlo, pues que puedan llevarlo a la práctica. Bueno, Martín, muchas gracias por acompañarnos esta noche, y por supuesto hay un capítulo donde entregamos pautas para hablar efectivamente, para comunicar de una manera práctica, y aquí lo vamos a tener, y seguro que aliados al libro de Martín, que ya me lo estoy leyendo y que es maravilloso también, y aprovecho para recomendárselos, con unas prácticas para tener una buena oratoria y una buena manera de impactar al público, pero sí lo tenemos aquí, Martín, claro que sí. Otra pregunta por allí, sí. Nico, muchas gracias por la invitación. Juan, bienvenido a Manizales. Muchas gracias. Agradecerte, Nico, por la invitación y por lanzarte a escribir un libro, no quedarte en las tradicionales de hoy. Pues yo sé que eres un gran influencer, pues, y todo, pero rico volver a lo clásico, rico volver a un libro de papel para llevarlo a casa y para leerlo. Felicitaciones, hermano, y muy bien. La pregunta, ¿cómo aplicarlo al interior de las organizaciones? Porque en la empresa es uno de los escenarios donde hay que comunicarse más. Todos aquellos que tenemos la fortuna de trabajar en gerencias comerciales, pues tenemos que estar hablando y comunicándonos todo el día. Qué bueno sería poder aplicar el libro en los equipos. Por supuesto. Bueno, Alejo, muchas gracias por venir. Alejo es un gran empresario de nuestra ciudad, y seguro esta pregunta va muy alineada a eso, a poder impactar a los equipos para que puedan comunicar de manera efectiva, para que haya una transformación. Y es supremamente importante, y aquí lo vamos a encontrar en este libro, que es Palabras con Poder, cómo los equipos pues pueden mejorar técnicas, maneras, formas,
que pues ya han estado trazadas y comprobadas por algunos expertos importantes en la materia, y pues aquí lo vamos a encontrar también. Alejo, muchas gracias por venir, y ahorita seguro cuando tenga el libro le va a ser de gran utilidad para todo ese ejercicio empresarial que desarrolla de tan buena manera. Nico, buenas noches. Hola Juli, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por tu invitación, muchas felicitaciones. Eres un joven que nos inspira mucho a hacer las cosas bien, a cumplir los sueños, a seguir adelante. Que si me levanto. Bueno. Pero se levanta con el requinto. La pregunta es, nosotros los artistas, yo hago parte del gremio de los artistas de Manizales y de los músicos, y nosotros los músicos y los artistas somos personas muy sensibles. Yo sé que este libro pues me va a llevar al tema de la superación, de que lo puedo lograr, de que somos capaces, pero ¿en qué momento del libro o en qué capítulo, si tú lo crees, puede sensibilizar no solamente a los artistas, ni a los músicos, ni a todo lo que tiene que ver con el arte, sino en qué momento tú crees que el libro nos sensibiliza de otra manera? Bueno, hay un capítulo que personalmente me gusta mucho y es el miedo, que lo hemos hablado, hay 7 capítulos, pero el capítulo creo que es el 5º, y es sobre el miedo, porque tenemos muchos miedos y muchos temores, y ahí Juli lo puede sensibilizar mucho, unos casos de éxito de grandes empresarios, de grandes oradores que han logrado transformar sus vidas y han logrado transformar desde el punto de vista comunicativo para impactar a miles de personas. Les recomiendo específicamente ese capítulo y seguro va a ser de gran utilidad. Y muchas gracias por venir. Nos queda, además que es reconocido como el mejor requinto de Latinoamérica, nos queda viendo el requinto, ¿no lo trajo Juan? Yo sí creo, pero además aprovecho para decir que qué mejor forma de comunicar que a través de la música. De la música. Las conquistas que se pueden hacer a través de la música, por ejemplo. Se la recomendamos aquí a la pregunta sobre la pareja. Puede llevar el requinto y ahí comunica de una manera efectiva. Otra pregunta. Nicolás, hay una pregunta de una dama, acá me la hace porque no tiene voz en este momento, entonces para formulártela. ¿Qué opinas de qué tanto poder tienen las palabras y si se relaciona mucho con el estado de ánimo que esas palabras tengan un gran alcance? Por supuesto, ¿no? Y aquí lo hablamos en el libro, y las palabras pues pueden afectar completamente y pueden tener un alcance del que nosotros queramos en nuestra vida. Por eso hay que tener tanto cuidado, y hay muchísimos autores que lo hablan, por ejemplo algunos, Napoleon Hill, que habla sobre ese poder de las palabras y que es muy importante. Recomendado también ese autor que nos puede transformar y que nos enseña acerca de ese poder precisamente que podemos tener en nuestra comunicación. Me tocó el cierre y no es una pregunta. Sí. Bueno, primero Nicolás, Juan Eduardo, un honor estar acá con ustedes, la verdad, felicitaciones. Y precisamente va enfocado a eso porque siento yo que más que preguntarte, porque me tendría que leer el libro para hacerle preguntas correctas, ¿cierto? Para no divagar mucho, pero sí es felicitarlo sobre una disciplina tan importante que es la comunicación. Hoy vemos cómo realmente coge tanta importancia el comunicarse como una habilidad como que va a sobresalir con lo que ya ha llegado con lo de la IA, con temas técnicos, donde inclusive se habla de la posibilidad de eliminar varias formas de trabajar que hoy en día son muy recurrentes. Entonces, la habilidad de la comunicación se vuelve como un plus, pero demasiado importante hacia lo que se viene, ¿cierto? Entonces, me alegra mucho, ¿verdad?, que comencemos desde la ciudad a hablar de estos temas. Y qué bueno, pues qué bueno, felicitaciones de nuevo. Y bueno, y ya que se me surgió la pregunta a través de lo que estaba diciendo, ¿cómo ven la proyección ahorita, lo que se viene y esa habilidad de comunicación, qué papel va a tomar de aquí en adelante? Bueno, Vic, muchas gracias. Gracias, Víctor. Es un gran empresario también de nuestra ciudad y tiene una comunidad muy grande al lado del tema del deporte. Y sé que va a ser de gran utilidad también este documento. Pero Juan, ¿te atreves a responder la pregunta de...? Pues el factor más importante que tiene la comunicación es la responsabilidad. Aquí hemos hablado de otros temas, Nicolás habla de la autenticidad, pero la responsabilidad para informar es fundamental. Esa es la razón por la cual estamos hablando ahora de lo bueno o lo malo que pueden tener las redes sociales,
pero en un país como el nuestro, que genera tal cantidad de noticias, prácticamente por horas, de una tamaño, de una importancia increíble, lo fundamental es la responsabilidad a la hora de informar. Si no se está haciendo con responsabilidad, claro, y los periodistas recibimos muchas críticas por distintas razones, pero yo creo que todo se puede condensar en una responsabilidad con una línea editorial que seguramente tiene los medios de comunicación, etcétera, pero yo creo que básicamente se basa en la posibilidad de tener una responsabilidad enorme para informar, que mire, los periodistas tenemos 3 labores fundamentales: la de informar, la de formar y la de denunciar. Y de esas 3, yo personalmente creo que esta de informar es de un tamaño muy, muy grande. Entonces, lo que tenemos en las manos y lo que tienen los medios de comunicación en las manos ahora es, viene un proceso electoral, por ejemplo, estamos informando lo que pasa en Estados Unidos, en la guerra en el Medio Oriente. Entonces, eso hace que se ratifique la importancia de los medios de comunicación, repito, por enésima vez, con responsabilidad. Bueno, no, eso es fundamental, y ustedes ya están invitados a leer el libro. Ahorita los vamos a dejar aquí con Michelle para acompañarnos, para que nos acompañen a obsequiarles este documento. Ya me estoy yo aquí tumbando el micrófono y todo, pero de la emoción, lógicamente, de tenerlos a todos ustedes, darles las gracias por habernos acompañado, por haber participado en este conversatorio. Y para cerrar, queremos hacerle un reconocimiento muy especial a este gran hombre de la comunicación que es Juan Eduardo. Caramba, queremos cerrar con este reconocimiento que dice de la siguiente manera, que te lo entregamos, Juan, con todo el cariño y con todo el afecto por ese recorrido y porque eres una persona que ha tenido realmente poder en las palabras, en la comunicación, por esa voz inspiradora, por su trayectoria ejemplar en los medios de comunicación y su invaluable participación en este lanzamiento del libro Palabras con Poder, aportando luz, aportando cercanía, verdad a cada palabra que nos ha compartido en esta noche. Con admiración y gratitud te lo entrego hoy y será un reconocimiento que trataremos de mantener año a año para todas esas personas que tienen poder en sus palabras, y arrancamos en esta primera edición dándole un aplauso a Juan Eduardo. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado en este espacio. Vamos a invitarlos ahorita allí para obsequiarles el libro y para que compartamos en este momento tan especial. Muchas gracias a todas esas personas que están aquí y por inspirarnos. Juan, mil gracias. Muchas gracias. Mis agradecimientos son para ustedes, para Nicolás, que generosamente me ha invitado a este lanzamiento. Me encanta volver a la linda Manizales. Y nuevamente a ustedes gracias por el cariño y por la generosidad, y también gracias por este reconocimiento que lo recibo con un cariño enorme. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable, a todos gracias ustedes. a todos. Muchas gracias. Sí, lo tienes allí. Bueno, antes de cerrar, queremos compartirles, Michelle tiene por allí algunas expresiones que nos entregaron ustedes al llegar. ¿Frente a qué pregunta, Michelle, que tenemos allí? Hola, ya. Nuestros invitados nos respondieron esta pregunta que está aquí, y es: ¿qué poder tienen las palabras? Fueron diversas expresiones de mucha emotividad en algunos casos, y voy a leer para ustedes lo que significa el poder de las palabras. Transformar. Sí, muy importante, la transformación. Crecimiento. Sí. Desarrollo. Motivar. Evolución. Amor. Conexión. Esta me gustó mucho porque la persona que hizo la expresión habló de cosas muy importantes, y es cómo a través de la palabra podemos traer equilibrio, ¿cierto?
teniendo en cuenta que puede ser lo bueno o puede ser lo malo, pero puede traer ese equilibrio, esa estabilidad. Otra, emoción, construcción y finalmente grandeza. Esta también fue muy, muy bonita. Quien la expresó se refirió a cómo Dios, al crear las cosas con su palabra, lo hizo y nos dio los idiomas, nos dio los diferentes lenguajes para podernos comunicar. En esa diversidad y en esa multiforme sabiduría de Dios para podernos entender. Gracias, Nicolás. Bueno, Michelle, muchas gracias. Y bueno, los vamos a invitar para obsequiarles el libro Palabras con Poder, que lo tenemos allí. Y entonces cerramos. Muchas gracias a todos. Voy a pedir exactamente eso, un fuerte aplauso. ¿Qué poder tienen las palabras? Las palabras tienen el poder de transformar el mundo, de cambiar las personas. Para ti, ¿qué poder tienen las palabras? Michelle, las palabras tienen un inmenso poder porque sirven para motivar, para enseñar, para construir, para dar una voz de aliento a alguien. Entonces diría yo que para motivar podría ser. Para ti, ¿qué poder tienen las palabras? Bueno, las palabras es lo que nos ha dado el crecimiento a la humanidad. Por medio de las palabras ha llegado el desarrollo de la humanidad. No, pues las palabras son todos. Lo importante de la palabra es poderla transmitir. Para ti, ¿qué poder tienen las palabras? En una sola palabra diría que con la palabra podemos tener crecimiento, porque si hablamos con seguridad y utilizamos las palabras correctas, siempre vamos a lograr lo que queremos y inevitablemente creceremos. Para ti, ¿qué poder tienen las palabras? Bueno, para mí las palabras son evolución, porque cada día las utilizamos y lo que tendemos es a evolucionar con las palabras. Para ti, ¿qué poder tienen las palabras? Para mí es un poder tan grande, que no entiendo por qué Dios puso los idiomas y no les puso traba. Es un poder tan grande que para estar actualizado, Gaitán con las palabras nos llevó a un fratricidio en Colombia. Con las palabras estamos viviendo algo parecido que yo no quisiera que se repitiera. Y las palabras son tan lindas que le sacan a una madre, llora cuando el hijo por primera vez le dice mamá. Es espectacular. Para ti, ¿qué poder tienen las palabras? Tienen muchísimo poder. Las palabras pueden generar una guerra o pueden generar amor. Pueden generar muchas cosas en el mundo, pueden liberar. Las palabras más poderosas es, por ejemplo, el sí, el amor, el perdón, la libertad. Son palabras que generan un ambiente positivo. Son palabras que pueden generar un ambiente mejor, pero pueden ser palabras peligrosas cuando las utilizamos en escenarios inadecuados. Las palabras suelen ser herramientas utilizadas por el hombre para generar cosas positivas, pero también para generar cosas malas. Bueno, y con el libro en mis manos, Palabras con Poder, pues me encanta encontrarme con Juan Eduardo Jaramillo y con Nicolás Cifuentes, dos de los protagonistas de la noche. Primero, pues le damos los saludos al que nos visita. Juan Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, un saludo para todos, pero el protagonista es este. Claro, es que es... ¿Por qué pasó para allá Juan Carlos? ¿Qué le pasó? Porque no, mentira, es que Juan Eduardo es invitado de honor. Claro, estamos felices de tenerlo en Manizales. Además, bueno, ahora sí, la pregunta para los dos. ¿A usted qué lo inspira? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando ve este título, Palabras con Poder? Que la comunicación es lo más importante que la humanidad puede tener. No hay nada más importante que podernos comunicar, que poderle llegar a otra persona, que poderle llegar con información, con noticias, que poder ser mediador. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer a través de la palabra. Esto es fundamental. Mire, la comunicación, yo lo decía ahora en la presentación, la comunicación es un tema común, tan intrínseco en nosotros como poder respirar, digamos. Pero
Nicolás lo tiene muy bien estructurado. El libro me encantó. Yo hice la tarea completa, lo leí completico y es un gran libro. Está muy bien estructurado y tiene una base bibliográfica muy importante. Bueno, y ahora Nicolás, autor del libro, ¿qué intención tuvo usted cuando se ingenió a escribir este libro? Bueno, Juan, la intención principal es que todos podamos vencer ese miedo a comunicar, que encontremos una guía práctica con este documento que le entregamos a todas las personas, y básicamente es eso, que todos entendamos que podemos tener poder en lo que decimos, poder como hablamos, y eso es fundamental porque lo van a tener aquí en este documento. Bueno, yo tengo una sección que se llama secretos. Entonces, a ver, Nicolás, un secreto bien osado cuando usted escribió este libro, el detrás de todas estas páginas. Bueno, el secreto yo creo que mejor guardado es que casi no lo saco, Juan, me tomó mucho tiempo y dar ese paso a veces es difícil porque uno dice, bueno, doy el paso, me detengo, avanzo, me quedo, pero tener esa determinación de decir, bueno, lo voy a hacer y dar ese paso, pues fue muy importante, pero hubo momentos de duda, de crisis y pues logramos superarlos. Bueno, en cambio Juan Eduardo ya está pensionado, entonces él ya se puede leer este libro a lo largo y ancho todos. Ya me lo leí. No, ya se lo leyó. Entonces como usted ya se leyó el libro completo, Juan Eduardo Jaramillo, ¿cuál es la clave para que a mí me sirva, para que a todos los que están aquí les sirva y para nuestros oyentes, internautas y lectores les sirva este libro? ¿Cuál es la clave? Mire, saber utilizar la palabra, saber utilizar el lenguaje, ese es el éxito del libro, saber en pocas palabras, saber comunicar, poderle llegar a la otra persona, que el libro lo dice perfecto, está muy claro cómo poderle llegar a la otra persona, pero con eso también tener información, tener peso, saber uno de qué va a hablar para no estar por ahí pues ¿no? divagando. Pero el poder es lo más importante, es poder llegarle a la persona con una comunicación, con una palabra. Y preguntémosle al autor, ¿cuál es la clave, Nicolás, para todos nuestros oyentes, internautas, cuando nos deleitemos este libro, que les sirva de algo, que diga, me sirvió un capítulo o algo, Nicolás? Bueno, Juan, yo creo que Juan Eduardo lo ha dicho con toda su extensión de la palabra y con todo su profesionalismo y tiene toda la razón, estoy muy de acuerdo con él, pero además de eso, pues ponerle toda la práctica, o sea, que ustedes lo lean, pero que lo pongan en práctica cada uno de estos tips, cada uno de estos detalles que los van a llevar a generar una transformación en sus vidas. Bueno, y ya para culminar no me gusta la palabra culminar, ya para darle un cierre de broche de oro, ojo que ya aprendí algo, un cierre de broche de oro a esta entrevista. ¿Cuál es de pronto la autenticidad de Juan Eduardo Jaramillo que lo ha hecho triunfar en la vida? ¿Sí puede decir la autenticidad o la clave que usted Lo que pasa es que va a quedar, elegancia. Va a quedar repetida, porque yo trato de ser auténtico. Yo traté siempre durante los 30 años que presenté noticias de presentar como soy yo, auténtico, de hablar, presentar como hablo y de sentarme como me siento comúnmente y de poder transmitirle a la persona en las entrevistas, poder hacer una especie de charla, de conversación, no una entrevista, que eso suena como muy riguroso. ¿Sabe yo que le envidiaba a usted? Autenticidad, señor. ¿Sabe yo que le envidiaba a usted? Como lo quería dar toda Laura Acuña. Que eso no lo puede contar todo el mundo. No lo cuenta todo el mundo y ella sabe que la quiero muchísimo. Lo ama, o se ama. Sí, nos queremos mucho. ¿Y cuál es la clave para conquistar a Laura Acuña? Ser auténtico, ser como uno, mire, no suelte mucha información, que él tiene una sección de entretenimiento, Nicolás, y farsándula de ataque y lo saca por ahí. Sí. Nicolás, ¿cuál es la clave para seguir conquistando metas en la vida como este libro? Bueno, la clave es la persistencia. Persistencia y autenticidad, porque también, totalmente, autenticidad. Yo creo que son dos mezclas importantes. Bueno, me encantó estar con esos dos personajes, entre la autenticidad de cada uno de nosotros. Creo que esta entrevista ojalá guste a alguno. Sí, fue totalmente auténtico. Felicidades. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.